Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase magistral de anatomía. Te habla el docente Fran Alfaro García y estamos aquí para que tú puedas ingresar a la universidad. Así que te voy a pedir tres cosas importantes. Primero, cógete el lapicero para que tomes apuntes de los datos más importantes. Segundo, baja la práctica de la web y puedas acompañarme con la parte teórica. Y al final desarrolles esa batería de preguntas. Tercero, la más importante de todas, presta mucha atención. Comenzamos. Comenzamos con lo que es el aparato respiratorio, contenido de la clase. Vamos a hablar rápidamente sobre lo que es específicamente el aparato respiratorio. A ver, atentos, el contenido de la clase. Partes y funciones. Vamos a hablar de las vías respiratorias. Vamos a hablar de lo que es las partes de las vías respiratorias, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, y por último terminamos con los pulmones y los alvéolos pulmonares. Presten atención, por favor. Vamos a comenzar con una pregunta. Todos van a participar. El reto inicial de la clase es una pregunta. Lanzamos la pregunta. Atentos, ¿ah? La pregunta es, ¿no es parte de las vías respiratorias? Comenzamos. 1, fosas nasales. 2, faringe. 3, laringe. 4, tráquea. 5, cardias. A ver, jóvenes, ahí está la pregunta. Escriban todos en el chat rapidito, por favor. Todos en el chat escribiendo. Correcto. Yo creo que ya es el tiempo suficiente, chicos, para ya vamos a dar las claves correctas. Y la clave correcta sería la siguiente. Entonces, la respuesta sería, a ver, fosas nasales no son, fosas nasales pertenecen a las vías respiratorias. La faringe pertenece a las vías respiratorias, así que no sería la respuesta correcta. Continuamos. La laringe, bueno, la laringe también pertenece a las vías respiratorias, así que no sería la respuesta correcta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la tráquea también, no pertenece a las vías respiratorias, y el único que no pertenece específicamente sería el cardias. Esa sería la respuesta correcta. El cardias es el único que no pertenece a las vías respiratorias. Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que reconocer, ¿no es cierto, chicos? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Comenzamos. Vamos a ver con respecto a lo que es específicamente el concepto de aparato respiratorio. ¿Qué es el aparato respiratorio? Bueno, definamos qué es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, estimados alumnos, está conformado por un conjunto de órganos. Estos órganos realizan distribución e intercambio gaseoso entre nuestro organismo y el ambiente, que tiene la finalidad de las células puedan abastecerse de oxígeno y específicamente eliminar el dióxido de carbono. Entonces, eso hemos visto lo que es el aparato respiratorio. Muy bien, ahora vamos, ya hemos definido lo que es el aparato respiratorio, ahora pasamos a lo que son sus partes. Específicamente, cuando hablamos de aparato respiratorio, debemos mencionar que está formado por dos cosas, un aparato respiratorio. Está formado por las vías respiratorias, está a su vez, va a estar representado por las fosas nasales, por la faringe, por la laringe, por las tráquea y por los bronquios, y esto se le adiciona lo que son los pulmones, el cual está representado, se subdivide internamente por bronquiolos, alvéolos pulmonares y la pleura respectivamente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a señalar parte por parte. En el siguiente esquema vamos a señalar parte por parte y comenzamos. El aparato respiratorio en las vías respiratorias tenemos las fosas nasales, señalando dónde están las fosas nasales. Tenemos la faringe, señalando la faringe. Tenemos la laringe,
Muy bien. Tenemos lo que es la tráquea y la división de esta se conoce con el nombre de bronquios. Entonces, es importante que reconozcas las partes de las vías respiratorias, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios respectivamente. Ahora, y por último tenemos los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, estos son los integrantes del aparato respiratorio. Respecto a lo que es las fosas nasales. En las fosas nasales es importante mencionarte que está formado por dos cavidades que se encuentran divididas entre sí por un tabique nasal, el cual se comunica con el medio externo a través de las llamadas narinas y con el medio interno a través de lo que es las llamadas coanas. Localización. Se ubica en la parte media de la cara, debajo del cráneo y en la parte superior de la cavidad oral. Repito, se ubica en la parte media de la cara, debajo del cráneo y en la parte superior de la cavidad oral. Sus límites. Tenemos anterior a través de los orificios nasales anteriores o narinas y posterior a través de los orificios nasales posteriores o coanas. Entonces observamos acá en el gráfico cómo es una fosa nasal y cómo está formado el tabique nasal en el centro, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a tener lo que son los límites. En la parte superior que encontramos con el hueso etmoides, la lámina cribosa, y en la parte inferior con el maxilar inferior. En cambio, los límites laterales están conformados por las masas laterales del hueso etmoides presentes los cornetes superiores y medio y los cornetes inferiores. Entonces, es importante mencionar que los cornetes son sobresaliencias, en el cual el aire va a impactar y va a provocar remolinos. Ustedes dirán, ¿pero para qué los remolinos? Bueno, fácil. Ustedes deben saber que nuestra nariz es un calentador, un calefactor natural que tenemos. Calienta el aire que respiramos. Pero para que caliente tiene que quedarse un rato en las fosas nasales. Entonces, a la hora de quedarse, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que va a dar, entra, impacta contra los cornetes y comienza a hacer remolinos. Y esto hace que se detenga un poco el aire, ¿no? En forma de remolinos. Además, estos remolinos provocan unas fuerzas llamadas las fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no? En un movimiento circular existen dos fuerzas. Una fuerza del cual va a estar del centro hacia afuera, esa es la fuerza centrífuga, y otra hacia adentro. Estas fuerzas hacen que los cuerpos extraños, repito, los cuerpos extraños sean impactados con las paredes de lo que son las fosas nasales. Estas paredes de las fosas nasales están llenas de moco, están llenas de cavidad, y todos los cuerpos extraños van a estar prácticamente atrapados por esta mucosidad. Y vemos unas imágenes de estos cornetes y mira la forma como son. Interesante, ¿no? Una forma muy, muy curiosa. ¿Qué más observamos? Observamos, ahí está, quien forma el tabique nasal. No te olvides que son tres cosas que forman el tabique nasal. Uno es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Dos, el hueso vomer. Y el cartílago cuadrangular del tabique nasal. Continuamos. La región respiratoria. Bueno, debemos saber que hay dos regiones. Ahí está subrayada con más rojito. Esa es la región respiratoria, es por donde va a pasar el aire y respiramos. Acuérdense que nosotros podemos respirar tanto por la boca como por las fosas nasales, pero lo normal sería por las fosas nasales y no por la boca, porque la boca no cumple las funciones que había mencionado anteriormente. No lo cumple. Continuamos. En cambio, en el caso de las fosas nasales, va a tener el epitelio respiratorio está formado por células epiteliales pseudoestratificadas, o sea que parece que fueran segundo piso, pero no, están uno encima de otros, presentan cilios y además hay unas células especiales. Estas células especiales se conocen con el nombre de caliciformes. ¿Cómo se llaman? Las células caliciformes. Estas células caliciformes se caracterizan por secretar moco, por producir moco. Continuamos. Ahí vemos una capa de moco, ahí están las células caliciformes señaladas por la flecha, y vemos esta capa de moco. De forma general se llama sistema mucociliar. La idea es capturar los cuerpos extraños que llegan a las fosas nasales, ¿no?
Por ejemplo, cuando caminamos en una calle que no está asfaltada, pasa un carro y levanta el polvo. Lo primero que tienes que taparte es la boca y las fosas nasales, porque ese polvo pasa por las vías, pero también hay un mecanismo que atrapa los cuerpos extraños que están ahí. Vemos que este moco no es estático, sino está formado de unas ondas, pues presenta una corriente interna, y esto es gracias a los cilios presentes en el epitelio, ¿no? Provoca una corriente, el moco, de tal manera que va a ir atrapando y el moco poco a poco se va a ir secando y de un momento a otro tú vas a sentir un malestar, algo incómodo en la nariz. Mira lo que va a pasar. Sientas como una sensación de malestar, como, ay, y te quitas como una tirita. Esa tirita de moco seco son todos los cuerpos extraños que ha capturado el sistema para atrapar cuerpos extraños. Ojo que hay que agregar eso a las vellosidades. A tu edad no hay mucha vellosidad, pero cuando tengas más edad va a aumentar lo que es la población de vello a nivel nasal, que también intervienen en la captura de cuerpos extraños. Continuamos. Muy bien, avanzamos. Y ahora, a veces hay personas que una vez que le topan la nariz comienzan a sangrar. Ustedes dirán, ¿pero por qué? La respuesta es que casi por la punta de la nariz, por el ingreso que se llaman las llamadas narinas, así se llama el ingreso de las fosas nasales, existe una ramificación de vasos sanguíneos llamado plexo de Kiesenbach. Este plexo de Kiesenbach son un conjunto de vasos sanguíneos que la idea es, como los vasos sanguíneos, la sangre es caliente, la idea es que a través de los vasos sanguíneos calienta el aire que respiramos. Ahí lo vemos. Esos son esos vasos sanguíneos. Pero hay personas que tienen muy sensibles estas zonas. Están sensibles que ni bien se rozan, se sangran. Entonces, para poderle dar tratamiento a este problema, le hacen el proceso de cauterización. Y luego tenemos la región olfatoria. Bueno, esta región olfatoria no voy a mencionar mucho porque se va a mencionar cuando se hable los sentidos, ¿no? En este caso, los sentidos del olfato. Así que lo vamos a ir pasando. Esto sí es importante, los senos paranasales. Debes saber que específicamente alrededor de las fosas nasales, la palabra para significa al costado de, nasal al costado de la nariz. Y la palabra seno en la anatomía seno es una cavidad. Y esta cavidad usualmente está llena de aire. Repito, esta cavidad está llena de aire. ¿Qué huesos están llenos de aire? Bueno, tenemos el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar superior. Internamente tienen cavidades y estas senos están revestidos por la mucosa respiratoria mencionada anteriormente. Muy bien, vamos. Entonces, ¿para qué sirven estos senos paranasales? Estos senos paranasales específicamente sirven ¿para qué? Tienen varias funciones. La principal función es que forman la caja de resonancia para la voz. En otras palabras, tu voz usualmente, la forma como sale tu voz, depende de los senos paranasales. ¿Cómo es eso? Tápate la nariz. A ver, por ejemplo, mira, ¿cómo es tu voz en forma original? Mira cómo es tu voz en forma original. Presta atención, ¿ah? Te agarras y te tapas la nariz así. Y habla. Hola, ¿cómo estás? Tu voz cambia, ¿sí o no? Cambia, ¿por qué? Porque no hay la resonancia de la voz. Los senos paranasales que están al costado de la nariz están en el frontal, están en el maxilar superior o pómulo cigomático. Acá están huecos. La cavidad más grande la encontramos en lo que es el maxilar superior. Observa, por favor, que se conoce como el antro digmoro. Entonces, es importante mencionar ahí las salidas de estas cavidades, a veces se llenan de moco y las salidas se llaman meatos. Hay meato superior, medio inferior, es lo de menos, vamos avanzando. Y acá está la función de los senos paranasales. Sirven como caja de resonancia de la voz, calienta y humedece el aire de la voz que respiramos y aligera el peso de la cabeza. Esa es una función de los senos paranasales. Pasamos a la segunda parte. Después de la fosa nasal sigue la faringe. La faringe es un órgano musculoso membranoso de forma de un tubo o un embudo que comunica las fosas nasales, la cavidad oral y la laringe. Si a ti te preguntasen cuál es la parte común entre la vía respiratoria y la vía digestiva, tú debes responder la faringe. Esta faringe se localiza delante de las vértebras cervicales, que son las vértebras del cuello, y detrás de las fosas nasales.
esta también va a limitar con la cavidad oral y con la laringe respectivamente. Entonces, esto es importante que tú te memorices, ¿no? La secuencia de las partes de las vías respiratorias. ¿Te lo habrás memorizado? Espero que sí. A ver, primero, ¿qué era? Fosas nasales. Luego, ¿qué sigue? Faringe. Luego, ¿qué sigue? Laringe. Profe, ¿cómo yo sé en un examen, cómo me acuerdo si primero es faringe y luego es laringe? Acuérdate, están en el orden alfabético. En el orden alfabético, ¿quién es primero? ¿La F o la L? La F, ¿no es cierto? Entonces, no te olvides, la faringe siempre es primero y la laringe es después. No te olvides de ese dato importante. A ver, vamos a seguir estudiando la faringe. Te había mencionado que la faringe es una cavidad, mire lo que está señalando como una flechita. Esa flechita, ese orificio, es un conducto que comunica con el oído medio. Eso que comunica con el oído medio se llama trompa de Eustaquio, es el inicio de la trompa de Eustaquio. Por eso cada vez que tú estornudas, cada vez que tú toses, escuchas ruidos, ¿no? En el oído. ¿Y eso es por qué? Porque se dilata la trompa de Eustaquio, ingresa el aire y, bueno, realmente sirve para lo que es regular las presiones de aire. Pero debes saber que entre tu faringe y el oído hay una comunicación. ¿Cómo se llama? Se llama trompa de Eustaquio, derecha e izquierda respectivamente. Seguimos hablando de la faringe. La faringe, su límite superior está en la base del cráneo, y la parte inferior está en la sexta vértebra cervical respectivamente, ¿no es cierto? Ahora, la faringe, vamos a observar, chicos, tiene tres porciones, ya lo dije, voy a volver a repetir. La porción verde es la que limita con las fosas nasales, y la faringe, y la parte de la faringe que limita con las fosas nasales se llama nasofaringe o también conocido como rinofaringe. Luego tenemos de un color, le hemos puesto un color, el siguiente, a ver, un color celeste. Tenemos la parte de la faringe que comunica con la boca. Y esto es una orofaringe o una bucofaringe respectivamente. Esa es la que comunica con la boca. No te olvides de las sinonimias, ¿ah? Las sinonimias son muy importantes. Vamos a continuar con la tercera porción de la faringe. Es la que comunica con las vías respiratorias. Se llama laringofaringe. ¿Cómo se llama? Se llama laringofaringe. La laringofaringe es la que comunica, tiene dos vías importantes, la faringe. Es la que va hacia la vía digestiva a través del esófago y la que comunica adelante con la vía respiratoria. En otras palabras, la faringe tiene tres porciones, repito. La porción verde comunica con las fosas nasales y se llama nasofaringe o rinofaringe. La que comunica con la boca, orofaringe o bucofaringe, y la que comunica con la fosa nasal, con las vías respiratorias, la laringofaringe, y tienes una vía común con la parte digestiva. Vamos a hacer un cuadro comparativo entre lo que son las tres porciones. A ver, atentos. La rinofaringe es exclusivamente su función. La vía común de la rinofaringe es su función, como se comunica directamente con las fosas nasales, su función es respiratoria. Repito, su función es respiratoria. En cambio, la bucofaringe se comunica, tiene función tanto respiratoria como digestiva. Y es por eso que tú puedes respirar por la boca. Y es más, ¿no? Te cuento que en sí el esófago es un órgano que casi no está dilatado. Solamente se dilata cuando nosotros pasamos alimento. Pero, a diferencia de las vías respiratorias, tiene que estar dilatado, tiene que estar a manera de un tubo. Entonces, siempre se mantiene abierta la laringe. Estamos hablando de laringe. Entonces, pasamos a lo que es la laringofaringe, que mayormente tiene una función netamente digestiva porque se comunica con el esófago. Ahora, veamos esta partecita, mira, observa el cambio de epitelios. Mientras que el epitelio que está en la rinofaringe tiene un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, en la bucofaringe y en la laringofaringe es un epitelio poliestratificado o estratificado plano no queratinizado. En otras palabras, el de arriba sirve para respirar y el de abajo sirve para comer. Entonces son epitelios diferentes. En las dos últimas porciones sirven para digerir y en la porción superior solamente para respirar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un repaso general, ¿ya? Las narinas, ¿dónde queda? En la parte inicial de las fosas nasales, ¿no es cierto?
Las brisas, ¿qué son? Los vellosidades que salen, ¿no es cierto? Las coanas es la parte posterior. El tabique nasal formado por tres partes, el llamado cartílago cuadrangular, el tabique del etmoides y el vómer. Son tres partes, dos son huesos y uno es cartílago. Eso es lo que forma el tabique nasal. El istmo de las fauces se conoce a lo que es la parte que va a conllevar entre lo que es las fosas nasales y la boca. A eso se llama el istmo de la fauces, lo que acompaña al costado de lo que es la campanilla, el istmo de la fauces. Todo esto es el istmo de la fauces. Luego la rinofaringe es parte de la primera porción de la faringe. Luego tenemos la orofaringe, la laringofaringe, y aquí es importante la trompa de Eustaquio. Ah, mira, ¿dónde está la trompa de Eustaquio? Y con esta prominencia, la aditus laringeos. Y las amígdalas faringeas que lo encontramos prácticamente en la parte posterior de la faringe, de la bucofaringe, donde están las amígdalas. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, ahí vemos un corte. Este es un corte de un humano congelado. Mira, el maxilar superior, tenemos lo que es la trompa de Eustaquio, en la cavidad. Esta es la úvula o campanilla, la lengua, el maxilar inferior. Acá está la epiglotis, el hueso hyoides, que es el único hueso que no se comunica con los demás huesos y forma la base de la lengua y las cuerdas vocales. Esta es la entrada de la laringe y esta es la entrada del esófago, ¿no? Es el esófago. Esto se va esta es la vía digestiva y esta es la vía respiratoria. Muy bien, todo esto, F por faringe, todo esto es la faringe, ¿no? Y este T por la tráquea, respectivamente. Bueno, avanzamos. Ahora te voy a explicar cuál es la importancia de la epiglotis. Presta atención, ¿ah? Mira el gráfico. La epiglotis es un cartílago elástico que cada vez que nosotros comemos, observa, el alimento pasa por la boca que está de color amarillo, ¿va a qué? Va a tapar las vías respiratorias. Acá hay un dato importante, estimado alumno. ¿Cuál es el dato importante? El dato importante es que una de las normas en la mesa, específicamente de cuando uno se va ¿no? a realizar los alimentos, el papá pone normas, pone reglas. Y una de las reglas es que está prohibido contar chistes. ¿Sabían ustedes eso? Que en la mesa no se cuenta chistes por una simple razón. Cuando tú te ríes, pues simplemente tú botas aire, botas aire. Cuando te ríes, botas aire. Y si botas aire, la laringe, esa epiglotis deja de funcionar. ¿Y qué va a provocar? Si tú, imagínate, estás masticando, pasando ¿no? Has masticado tu arrocito, tu cucharada de arroz, y estás tratando de pasar tus alimentos y te cuentan el mejor chiste, esta epiglotis deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, lo que va a pasar es de que sale el aire porque te ríes y el alimento pasa por las vías respiratorias y tu reacción es automáticamente en forma de tos. Una tos muy fuerte, comienzas a toser, a toser, a toser, de tal manera que cualquier cuerpo que haya ingresado por las vías respiratorias salga disparado, inclusive pueden salir fragmentos de arroz por las vías, por las fosas nasales y por tu nariz sale el arrocito, ¿no es cierto? Entonces eso es debido a que has tosido tanto que ha salido disparado por la parte superior. Bueno, entonces ya saben chicos, está prohibido contar chistes a la hora de los alimentos. Hay muchas personas que han sufrido accidentes de atoro por este problema. Muy bien, vemos la apertura de la trompa de Eustaquio y cómo comunica con el oído medio. Muy bien, ahora vamos a hablar de la laringe. La laringe, lo que ustedes vulgarmente le llaman la manzana de Adán. Esa es la laringe. La laringe es un órgano cilíndrico, musculoso, cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea. Se localiza en la parte anterior y media del cuello, debajo del hueso hyoides y encima de la tráquea y delante de la laringofaringe. Su límite superior va a ser con la cuarta vértebra cervical inferior con la sexta vértebra cervical. Ahí está la laringe. ¿Por cuántos? Mira, la laringe, repito, lo que ustedes le dicen vulgarmente, la manzana de Adán. Es lo que sobresale en los caballeros por culpa de la testosterona. Ahora, es importante mencionar, aquí se encuentran las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales en total son pliegues. Las cuerdas vocales realmente no son cuerdas, sino son pliegues. Son dos superiores y dos inferiores. Las superiores
se conocen con el nombre de cuerdas vocales falsas. Y las inferiores se conocen como cuerdas vocales verdaderas, porque estas son las que van a juntarse para poder hablar. Entonces, vamos a ver, vamos a visualizar ahorita una exploración de las cuerdas vocales, ¿no? Es interesante este dato, ¿no? Ahí está la fosa nasal. Como va pasando, que vemos, observamos rápidamente que la fosa nasal va a estar prácticamente por esa prominencia que se llama cornete. Este es el bueno, sí, de hecho sí. Y va a ir avanzando, 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 avanzando. Ay, Siente como un atoro. Siente como atoro Ok, el paciente. Bueno, aquí estamos a nivel del paladar. Aquí revisamos algunas cosas. Ya ingresó en lo que es la comunicación entre la fosa nasales y la faringe. Y va a seguir introduciendo la cámara. Esta es una evaluación de las cuerdas vocales. Ahí está, siente como tos. Y ahí ya se visualiza las cuerdas vocales. Ahí están las cuerdas vocales. Voy a ir un poquito hacia atrás. Lo que ve como una paleta hacia abajo, lo que ustedes ven en la parte inferior como una paleta hacia abajo, esa es la epiglotis. Y ahí vemos las cuerdas vocales. Con esto vemos movilidad y simetría de las cuerdas. Ahora, si me ayudas con un glissando ascendente. No, ascendente. Ok, estuvo bien. Ahora más te voy a pedir un favor. Con la letra A no me es tan fácil ver. Quiero que lo hagas con I. Ok. Excelente. Aquí lo que vimos es cómo se van elongando las cuerdas en relación a cada vez más agudo, cada vez más larguitas y más delgadas. Entonces, ¿en dónde estamos? Lo que se observa. Estamos en la laringe. ¿Me podrías? Ahora sí que a ver qué me Y ahí cuando se junta, sí, es bastante incómodo, ¿eh? Sí. Nosotros pronunciamos una vocal o palabras o cantamos cuando se juntan. Se juntan las cuerdas vocales. Y para respirar se abre. Du bist schuldig, weiße Frau, ein Jüngling so wie du vermag am besten, dass dir der trösten mit der Herz zu trösten. Basta, hasta ahí nomás, jóvenes. Vamos a continuar. Entonces, lo que hemos visualizado en el video es una evaluación de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Muy bien, presta atención. Esta laringe, ahí está el examen de cuerdas vocales, ahí está lo que hemos visto. Entonces, ahí están, las cuerdas vocales verdaderas son las blancas y las cuerdas vocales superiores son las falsas, ¿no? Las que no se van a unir. Cuando nosotros respiramos, esto se abre. Y a este espacio se llama glotis. Esta es una laringe en inspiración. Cuando hablamos o infonación, estas se cierran y se pliegan uno al costado de otro. Interesante, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos las partecitas y acá vemos algunas imágenes tomadas, ¿no? De captura.